Amigos de Expediente Miss, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de YouTube. Andrés Carmona por aquí les saluda y como siempre dándole las gracias por todos sus comentarios, por su receptividad y recordándoles que su suscripción, darnos like, comentar, compartir los videos, activar las notificaciones nos ayuda a crecer muchísimo más y ofrecerles muchísimo más y mejor contenido en este 2026. La pasada edición de Miss Universo yo no diría que sembró dudas sobre la veracidad de los resultados, sino que las confirmó. Creo que la mayoría de quienes estuvimos vinculados con todo lo que ocurrió en el transcurso del mes en que las chicas estuvieron concentradas en Tailandia, pues somos de la misma opinión, que realmente eso que por lo menos en mi caso sospeché desde hace algún tiempo de que el proceso de elección, de votación, de escrutinio del concurso Miss Universo estaba siendo cada vez más opaco, estaba siendo cada vez menos transparente, yo creo que se terminó de confirmar en este 2026. En este video no pretendo hacer valoraciones en relación con la ganadora, ni mucho menos. Ya habrá tiempo de conversar sobre eso, sobre todo lo que está ocurriendo al respecto, pero sí lo que me interesa es darles a ustedes más o menos una visión de lo que, en mi opinión, en mi humilde criterio, pero bueno, de alguien que tiene siguiendo el concurso desde hace muchísimo tiempo, deberían ser las reformas o debería ser el procedimiento que debería emplearse de aquí en adelante si es que el concurso quiere recuperar su credibilidad y su prestigio. Son muchas cosas, básicamente no son innovaciones, sino sería rescatar muchas de las cosas que ocurrían antes y que creo que nunca debieron haberse cambiado. Así que en nuestro programa del día de hoy vamos a hablar justamente de eso, cómo debe ser o cómo debería ser el proceso de votación de Miss Universo de aquí en adelante. El gran problema que encontramos con los concursos de belleza es que a diferencia de otro tipo de competencias, por ejemplo como las competencias deportivas, el elemento de la subjetividad cobra un peso muy importante. Cuando tú estás viendo una carrera de atletismo, estás viendo una carrera de natación, pues allí no hay margen para la duda. Está el atleta enfrentándose contra el cronómetro, contra el tiempo, y contra eso pues no hay juicio que se pueda hacer. Ya hay otras competencias deportivas de repente donde puede en algún momento entrar ya el punto de la subjetividad, como es el caso del fútbol, donde pues lo que diga un árbitro pues puede determinar el curso de un partido de una manera o de otra, o no sé, la manera de jugar, si hay una posición adelantada, si hay una situación de penalti. Ya ahí entra un poco en juego el ojo del que está observando. Y bueno, ya hay otras disciplinas como, no sé, la gimnasia rítmica, los clavados, que ya pues también ahí entran en juego las apreciaciones que tiene un panel de expertos o de jurados. Lo mismo sucede en el caso de las competencias, por ejemplo, de baile, de canto, pero en el caso de la belleza es todavía más evidente el elemento de la subjetividad. Es muy difícil que uno pueda, de una manera estandarizada, determinar cuándo una mujer es bella o cuándo no. Quienes seguimos los concursos de belleza y quienes pues tenemos experiencia en este tipo de situaciones, tenemos un patrón, vamos a decirlo así, o referencias que nos hacen aproximarnos mucho más cerca a lo que se debería o en nuestra opinión debería ser una Miss Universo, por ejemplo, una ganadora de un concurso internacional. Pero sin embargo allí entran en juego mucho el elemento de la subjetividad. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el proceso de calificación y de juicio y de escrutinio de la votación de Miss Universo tiene que ser sumamente clara y sumamente transparente.
¿Por qué? Porque si no hay reglas claras, si no, es como que tú vayas a jugar un juego de mesa, por intrascendente que sea, por trivial que sea, si tú no tienes reglas claras, ¿qué sentido tiene que juegues? No, ni siquiera eso va a servir desde el punto de vista del entretenimiento, porque el punto está en que tú, de acuerdo a unos estándares que estableciste, vas a ganar o vas a perder. Y estás haciendo lo conducente a una cosa o a la otra. Pero si no hay reglas claras, si todo es producto del azar o de los caprichos de alguien o de que las arbitrariedades de una persona, pues ya todo pierde absolutamente el sentido. De tal manera que, bueno, ¿cuál es la mecánica que yo creo que debería seguirse de aquí en adelante? Número uno, la elección de los jurados. Se ha dado un paso adelante con respecto a lo que proponía IMG en los últimos años y se adoptó nuevamente, gracias a Dios, el patrón del jurado mixto, eh, mujeres y hombres. Sin embargo, siempre predominan las mujeres. Yo pienso que tiene que ser mitad y mitad o hasta un poquito más de hombres que de mujeres. Hay gente que de repente va a decir, no, pero eso no tiene nada que ver. Las mujeres y los hombres, no, el género no indica cuál es la filosofía que tú tienes al momento de votar, pero yo sí creo que es así, sobre todo en los concursos de belleza. Inclusive me atrevería a decir que hay que hacer un esfuerzo porque los que sean parte del jurado pertenezcan a distintas disciplinas. Contrario a lo que muchos creen, yo creo que a veces el poner solamente expertos, exmises, gente de la televisión, modelos, gente del mundo del modelaje, más bien estas personas ya están como muy contaminadas con muchas cosas y prejuicios en un caso o en el otro, que hace que de repente su visión de lo que debe ser una Miss Universo pueda estar un poquito contaminada. Yo creo que es buenísimo incluir allí deportistas, personas que vengan de disciplinas que no tienen nada que ver con el mundo de la moda. Finalmente, estamos tratando de buscar una candidata de consenso. Sí, creo que es importante que haya también gente vinculada al mundo de la belleza, etcétera, etcétera, pero no creo que tiene que ser solamente personas que estén asociadas a estas áreas del entretenimiento o a estas disciplinas. Luego ese jurado tiene que ser de distintas nacionalidades. No puede ser, a pesar de que sí, revisando la conformación de los jurados, por ejemplo, en décadas pasadas, los 70, los 80, los 90, sí predominaban los americanos, bueno, por muchas razones, porque creo que también durante muchos años el concurso se realizó en Estados Unidos. Luego también la compañía era americana, quizás era más fácil conseguir jurados americanos, pero en lo posible hay que tratar de que los jurados sean de diferentes nacionalidades y no filipinos, venezolanos, colombianos, Brasil, no, tiene que ser gente de distintos países, de países que tienen, vamos a decir, peso de banda o que no tienen ningún tipo de peso de banda, porque eso es lo que realmente va a hacer que empecemos a tener un jurado en el que podamos creer, en el que podamos confiar, independientemente de que los resultados no sean los que de repente uno quiere. No, yo no estoy hablando de que esto nos va a asegurar que las ganadoras del Miss Universo van a ser las más bellas y las que se amoldan más al gusto personal. Pero lo importante yo creo que es que haya transparencia, que la que gane, nos guste o no, sea realmente el producto de la votación de un jurado. A partir de 1997 se estableció la modalidad de un jurado para la competencia preliminar y un jurado para la noche final. Anteriormente era el mismo jurado inamovible para la preliminar, para por supuesto la entrevista preliminar y para la noche final. Luego empezaron a hacerse como una mezcla. Algunos jurados se quedaban para la final viniendo de la preliminar, otros no y así. Ahí yo no tengo una posición tan marcada. Creo que ambas cosas tienen su ventaja y su desventaja. Quizás la ventaja del mismo jurado siempre es que, bueno, ya viendo la preliminar, viendo la entrevista privada, viendo la noche final, ya tú te vas haciendo una idea mucho más completa de cada una de las candidatas. En cambio, si cambias el jurado, ese que llega nada más a la noche final solamente las está viendo en ese momento. Pero eso también tiene una ventaja y es que uno como televidente no
quizás no tiene tanto acceso a pesar de que sí ves la preliminar, pero no tienes acceso a la entrevista privada, en fin. Entonces, lo que tú estás viendo es prácticamente la noche final, el desempeño de la chica en la noche final. Entonces, el resultado, pues tú puedes juzgarlo mucho más claramente si el jurado también está viéndolas prácticamente por primera vez. Pero bueno, yo ahí no tengo una posición tan definida, creo que no es tan trascendental, quizás pudiera manejarse una cosa mixta, que algunos jurados estén desde la preliminar, otros que sean nada más a la noche final. Eso no me produce tanta preocupación, vamos a decirlo así. Una de las cosas fundamentales que yo creo que tiene que retomarse, y insisto, estas son a lo mejor palabras al viento, porque como se los digo sinceramente, estas son cosas que uno como fan y como seguidor del concurso anhela y quisiera, porque uno quiere el concurso. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente las personas que últimamente han estado involucradas con este certamen y que inclusive han sido sus dueños, no lo quieren. Simplemente lo hacen por negocio o por otras razones. Entonces, bueno, así es muy difícil que este tipo de cosas puedan encauzarse como debe ser. Pero bueno, se hace el trabajo por lo menos de compartir con ustedes la visión de lo que uno cree que debe suceder. Una de las cosas les decía que yo creo que tiene que retomarse urgentemente es que la preliminar o el show de presentación sea antes de la entrevista con el jurado, antes de la entrevista privada. Así era hasta los 90, creo yo. Hasta inclusive, no, creo que inclusive ya en los 2000 también se hacía así. Primero venía la preliminar, ese día llegaban los jueces, hacían una rueda de prensa, me imagino que les daban las instrucciones de qué era lo que estaban buscando. Eso es otra cosa importantísima. La organización tiene que hablar con el jurado y decirle, nosotros estamos buscando esto. Y bueno, ojalá que lo que les digan es que estamos buscando una mujer bella. Eso es lo fundamental. Si es inteligentísima, si habla 500 idiomas, bueno, chévere, pero primero tiene que ser una mujer bellísima, espectacular, que donde llegue la gente se voltee a verla y diga, Dios mío, este es mi universo, no puede ser. Eso para mí es lo más importante. Pero bueno, antes entonces se hacía la preliminar, el show de presentación, como se ha llamado, los jurados llegaban ese día o el día antes, inclusive el jurado estaba en un hotel distinto al de las candidatas, se cuidaban mucho de eso incluso en esa época. Y allí evaluaban a las chicas por primera vez. A mí me parece que esto está bien, porque bueno, ahora ya no es como antes de que uno podía evitar la contaminación previa. Ahorita hay redes sociales, es muy difícil que los jurados quizás no vean antes a las chicas, pero bueno, por lo menos se están formando una idea real de ellas esa primera vez que están evaluándolas. Y luego, al día siguiente, comenzaban las entrevistas con el jurado, comenzaban las entrevistas privadas, que ya vamos a hablar de cómo eran y cómo creo yo que tienen que volver a ser. Esto es importante porque ese es uno de los elementos, uno de los ingredientes que a mi manera de ver ha generado más distorsiones en la elección de las semifinalistas. Porque claro, el jurado las ve, mejor dicho, las entrevistas, habla con ellas. Imagínate, además si es un jurado nada más de mujeres, peor, pero en general, ya uno en la entrevista, a una le cayó bien, la otra le cayó mal, y entonces ya vas con esa contaminación a la preliminar, y eso puede hacer sobre todo cuando la votación es con una lista que tú nada más anotas a las que te gustan, pues mucho más fácil es que todas esas distorsiones entren en juego. Ay, no, esta me cayó mal. Es bonita, pero me cayó mal, esta no la anoto. Entonces, a mí me parece que es fundamental. Una de las cosas más importantes es que la preliminar, que sea el desfile en traje de baño y traje de noche, sea antes de la entrevista con el jurado. ¿Qué se debe juzgar en esa competencia preliminar? Bueno, eso ya lo sabemos. Traje de baño, desfile en traje de baño, desfile en traje de noche. Más nada. En estos 2 últimos años, que bueno, no vale la pena ni siquiera mencionarlos ni juzgar qué es lo que pasó allí, porque todos sabemos que allí no había ninguna evaluación ni ninguna votación, pero bueno, inventaron hasta calificarlas en el traje típico. Es una locura, es un disparate. Traje de baño, traje de gala. ¿Cuál es el valor que tiene que tener cada cosa? 33.3%.
un tercio de la votación. Un tercio traje de baño, un tercio traje de noche, un tercio entrevista. Punto. No esas locuras de que si la entrevista vale 60, que si no. Eso yo jamás me lo creí, en realidad. Pero bueno, hubo gente que lanzó esa especie a las redes sociales en alguna época y bueno, algunos pensaron que finalmente era así. Pero bueno, esas tres categorías tienen que valer lo mismo. La entrevista no puede valer más de un tercio, 33.3%, punto. ¿Cómo debe ser esa votación? En el año 2002, no sé si porque a partir de ese momento fue NBC la cadena que transmitía el concurso, no, porque creo que NBC comenzó en el 2003. Pero bueno, en el 2002 se modificó la manera de evaluación de la competencia preliminar que había estado vigente desde el año 79, que era a través de terminales de computadora. El jurado emitía una votación entre 1 y 9.99, o bueno, después ese puntaje se subió, lo que fuera, pero esa era la manera en que evaluaban a las chicas desde la competencia preliminar hasta la entrevista privada. Luego, en el 2002, empezó este sistema de que era como por unas listas. Era, aparentemente, eso nunca se aclaró del todo, pero entiendo que era que cada jurado las veía en la preliminar, las entrevistaba y pasaba una lista con las 10 o las 12 o las 15, no sé cómo era el cuento, ahí nunca hubo como claridad al respecto de cuáles eran las candidatas que le gustaban. Luego eso se tabulaba, tampoco se sabe cómo, no sé si era la que tenía más menciones, no sé si el jurado igualito las ponía en orden, entonces les daba un puntaje de, no sé, de 10, 9, 8, 7, 6, no sé. Pero bueno, ese sistema a mi manera de ver no funciona, porque también, insisto, es mucho más frágil, es mucho más permeable a las valoraciones subjetivas, a las cosas voy a meter a esta porque esta es de tal país, porque esta es de tal persona, porque esta me cayó bien, y entonces esta no la meto. Es mucho más fácil manipular la votación así que a través de un terminal de computadora. En un terminal de computadora es verdad, tú le puedes dar una puntuación mala a alguien, pero es mucho más, estás mucho más blindado si eso es por una votación que la estás emitiendo en 20 segundos que estás viendo a la candidata y eso inmediatamente pasa a una computadora central donde se almacenan todos esos votos. No hay manera de cambiar eso, no hay manera de modificarlo a conveniencia y por supuesto esa votación, lo más importante de todo es que tiene que estar auditada y tiene que estar respaldada y vigilada y supervisada por una auditoría externa al concurso. No es que, ay, esta es lo están auditando unos amigos míos, unos amigos del concurso. No, no, tiene que ser una empresa con prestigio, que sea de consenso para todos los participantes y que sea verdaderamente capaz de velar por la veracidad de esa votación. ¿Cómo debe ser esa entrevista privada preliminar? Últimamente se ha hecho con la chica hablando frente a todos los jueces, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. A mí siempre me ha llamado la atención y me ha dado un poco de risa incluso, como mucha gente habla y dice que no, ahora no es tan importante la belleza, el Miss Universo ha evolucionado porque ahora se toma en cuenta más la personalidad, la entrevista con las Misses, pero resulta que esa entrevista dura así 3 minutos para todos los jurados, cuando antes, en los 80, en los 90, era individual. Estaban los 9 o los 10 o los 11 o los 12 jurados sentados cada uno en una mesa aparte y la chica iba pasando 5 minutos, me imagino que con una chaperona que iba contando los 5 minutos o con un personal de la organización que estaba tomando el tiempo, iba pasando 5 minutos o 7 minutos por cada estación y al final terminaba de hablar con todos los jurados y ese jurado emitía ahí su votación. Entonces, era muchísimo más exhaustiva la manera de juzgar la personalidad de la chica de esa forma que como es ahora. Yo creo que eso debería volver a ser así también. De hecho, las chicas como era un proceso un poquito largo, eran divididas en 3 grupos. Esa entrevista se hacía durante en 3 días. El primer grupo un día, el segundo grupo otro día, el tercer grupo el tercer día. Claro, pasa que también ahora con 160 mujeres,
que representan hasta no sé, hasta Tucuciapón, unos países que ni siquiera existen, para ganarse dos lochas por lo que pagan de franquicia, entonces bueno, ahora es mucho más difícil. Yo creo que el número manejable para un concurso como Miss Universo es 90 máximo. El hecho de que tú tengas 140 participantes no quiere decir que sea un concurso mejor o más importante que otro. Eso es una locura, una de esas cosas esquizofrénicas de gente que tuvo en sus manos ese evento y que no saben nada de eso y creen que esa es la manera de demostrar que ellos están por encima de otros eventos. Se deben mostrar los scores preliminares como sucedía en los años 90 durante el show, antes de mencionar a las finalistas, a las 15 o a las 12 o a las 10 o lo que fuera. Mira, para uno como fan, eso fue una época muy divertida y muy interesante porque, bueno, podías ver el resultado de toda la votación preliminar y saber el ranking en que habían quedado todas las chicas en cada una de las tres categorías. Lo malo de eso era que le quitaba un poquito de suspenso porque ya tú veías el puntaje preliminar y a pesar de que no te parecía el promedio, sino individual por categoría, ya tú tenías una idea más o menos de si la candidata clasificaba o no. Entonces, bueno, esa parte no estoy tan seguro, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, de repente no, me parece que quizás sería bueno tener esa información posterior al concurso, ya les voy a explicar cómo. Otra de las cosas que yo considero que el concurso tiene que replantearse es el número de semifinalistas. Ahora en todos los concursos hay top 30, top 15, top 20, son 35 candidatas y hay top 30. ¿Qué locura es esa? ¿De dónde salió ese disparate? ¿Ah? O sea, ¿a quién se le ocurre que en un concurso donde hay 30 participantes va a haber un top 20? Eso es una cosa ridícula, absurda, que además humilla muchísimo más a esas pobres 5 o 4 chicas que quedaron por fuera. Lo hace poco competitivo, porque entonces prácticamente todas clasifican. Ya que tú pasas el primer filtro, ya pegada no quedaste. Ya tocuyo no vas a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, eso es ridículo, absurdo, innecesario. Para mí, el grupo de semifinalistas debería ser máximo de 20. Así sean 200 participantes, pero máximo 20. Me parece que más es innecesario. Eso es lo que hace realmente que un concurso sea competitivo. Y ahí tienen, en los años 90, donde inclusive el nivel de candidatas era mejor que el que tenemos ahora, eran 10. Entonces, bueno, había que echarle para llegar a 10. Me parece que, bueno, 10 quizás es muy, muy poquito. 15 me parece que estaba bien, pero bueno, máximo 20. Así lo dejaría yo. Una vez que tenemos esas 20 o 15 semifinalistas y ya estamos en el show final, ¿cómo debe ser esa votación? Bueno, esa votación tiene que ser igual por terminales de computadora, como ha sido siempre. Eso sí es verdad que creo que no se ha modificado nunca. Siempre el jurado ha votado por terminales de computadora. Esos terminales que fueron tan famosos y que estuvieron hasta, yo creo que hasta la edición por lo menos hasta la edición de New Orleans, la que fue en el 2022. Yo creo que hasta el 2023. Son esos terminales que hemos visto durante desde los años 70 para acá, que tienen la lucecita verde, roja y amarilla, con un teclado y bueno, las lucecitas te van indicando si estás a tiempo de emitir tu votación. Si te salen amarillo, estás a punto de terminar el tiempo para la votación y ya está, si estás en rojo, pues estás fuera de tiempo. Y aquí viene el gran dilema. ¿Deben aparecer esas puntuaciones en pantalla o no? Como sucedía desde el año 78 hasta el 2008 con algunas excepciones. Para mí, obligatoriamente tienen que aparecer en pantalla. Y más después de todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado, de todas las dudas que se han sembrado, de todo el escándalo que ha habido, de todo el daño que se le ha hecho al concurso, esas votaciones en pantalla tienen sí o sí que regresar. Ahora, ¿cómo deben regresar? Porque hay dos modalidades. Hemos visto años en los que solamente te aparecía el promedio y hemos visto años en donde te aparecía toda la votación individual del jurado y el promedio. A mí me gustaba, por supuesto, cuando aparecía el puntaje individual de los jurados, porque eso
lo hace más transparente aún y uno tiene como fan mucho más información. ¿Cuál es el problema que veo con eso? Que ahora con las redes sociales y la cantidad de locos, dementes, esquizofrénicos y gente ya de psiquiátrico que rodea los concursos de belleza y sobre todo las redes sociales, me parece que es un peligro tremendo que la puntuación de los jurados esté en pantalla, porque bueno, imagínate, si hacía años, por ejemplo en el caso de María Conchita Alonso, casi le cortan la cabeza aquí en Venezuela porque no le puso a Mirka Chulina la mejor votación y todavía se habla de eso. ¿Qué quedará? Imagínate si de aquí en adelante nosotros tenemos la información de la votación individual de cada jurado para cada chica. Bueno, va a llegar un momento que nadie va a querer ser jurado porque nadie se va a querer calar esa persecución y esas campañas orquestadas muchas veces por gente que está mal de la cabeza y que no tiene más oficio, definitivamente. Entonces, yo creo que lamentablemente eso no se va a poder hacer así. Y la manera que yo veo para que tengamos la votación individual pero sin exponer a los jurados, es la que se adoptó en el Miss Universo 90. Ahí están viendo en pantalla cómo ellos lo resolvieron. No colocaban los nombres del jurado, sino que ponían jurado A, B, C, D, E, de tal manera que tú no sabías. Tú podías intuir que de repente estaban en el orden en que los habían mencionado a los jurados, que los habían presentado, pero no tienes seguridad de cuál es de por quién cuál es la votación que le dio cada jurado a cada una de las candidatas. También está el que se utilizó en el Miss Teen USA 1989, en donde tampoco te aparecían los nombres de los jurados y tampoco te aparecía el promedio. Eso me parece que puede ser divertido también porque también puede suceder, aunque a mí me parece que igualito es entretenido ver el promedio de cada una de las votaciones en la medida en que se va desarrollando el concurso, independientemente de que ya tú ves cuáles son las preferencias, que el factor sorpresa quizás es menor, pero la expectativa igual en el momento del desfile, de ver cuál es el puntaje que va a salir allí, también te emociona muchísimo, o sea que creo que es igual, lo hace igual de emocionante, pero bueno, en esa edición del Miss Teen USA 89, ellos te colocaban la puntuación individual y no te colocaban el promedio. También pasaba con las rondas de preguntas de las seis finalistas en los años 90. Te aparecía la puntuación de cada jurado, pero no te aparecía el promedio para darle un poquito más de, de misterio. Pero bueno, yo creo que igualito debería aparecer el promedio. Para mí la manera correcta, ideal ahorita, es la que se adoptó en el Miss Universo 1990. Otra discusión: la puntuación en traje de baño y la puntuación en traje de gala debe promediarse y permitirse que las 15 o las 12 o las 20 que sean semifinalistas participen en ambos desfiles o en ambas categorías, o debe haber una ronda de eliminación. Vamos a decir, primero debe hacerse la ronda de traje de baño, suponte de las 20, y de ahí quedan 10 que son las que desfilan en traje de gala. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que eso lo hicieron, esa forma de eliminar a las chicas a partir, creo que eso fue a partir del año 2003. Se hizo un poquito por cuestiones del show, cuestiones televisivas, darle un poquito más sí, de interés al concurso, porque bueno, constantemente estás viendo que hay eliminaciones y eliminaciones, pero también pues me parece que es divertido y es bueno tener a todas las candidatas en esas dos categorías. Solamente en traje de baño y traje de gala, no en la entrevista, porque se haría muy largo. O sea, ese era uno de los segmentos, yo creo que se eliminó a partir del año 2000, porque sí supongo que hacía que el concurso en esa etapa estuviera un poquito lento, porque había que hablar una por una con cada candidata, a pesar de que, por ejemplo, el caso de la época de los 80 con Bob Barker era divertidísimo y era una de las partes más chistosas, más entretenidas, pero bueno, depende del presentador. Pero ahora, como son tantas semifinalistas, no es lo mismo entrevistar a 10 que a 15 o a 20. Entonces, bueno, creo que no va a quedar más remedio sino que hacerlo nada más con traje de baño y traje de gala.
Luego de esas 20, de esas 10, de esas 15, lo que sea, quedarían las 5 finales, que son las que se enfrentarían a la ronda de preguntas. Con esto nos garantizamos que ese primer filtro sea nada más sea nada más producto de la evaluación física. Traje de baño, traje de gala. Y bueno, dentro de esas que son las más bellas, o que deberían ser las más bellas, ya entramos en la categoría de cuál es la más inteligente. Por eso es que ahí se cumple la premisa de la que les estaba hablando al principio. Lo más importante es que sea una mujer bella. Y bueno, entre las más bellas, elegimos a la que sea inteligente también, o a la que hable bien, o a la que tenga carisma, pero ya esos son elementos adicionales, agregados. No puede ser lo fundamental, no puede ser la premisa inicial, no puede ser a donde se apunte desde un principio por parte del jurado, porque se desvirtúa la competencia. Entonces, bueno, yo soy del partidario de esas dos rondas de preguntas que se han hecho en los últimos años, que son la primera. La chica toma una tarjeta con el nombre de uno de los jueces y el juez le hace la pregunta directamente, y luego esas mismas 5 chicas son sometidas a la ronda de la pregunta final, que es la misma para todas. ¿Por qué me parece que es mejor el top 5 que el top 3? A mí nunca me ha gustado eso del top 3, se lo confieso, nunca me ha gustado. Porque primero, luego entonces, antes tú tenías los puntajes y sabías entonces en dónde habían quedado las otras 3. Entonces, bueno, chévere. Quedó de cuarta, quedó de quinta, quedó de sexta. Pero ahora no se sabe. Entonces, esas candidatas que quedaron en el top 5 y que después quedaron fuera del top 3 quedan ahí como en la nada. No sabes cuál es su posición definitiva. Y luego es mucho más divertido y es mucho más interesante y genera mucho más nervio y más expectativa cuando tú tienes un grupo por lo menos de 5 y tú no sabes cuál de las 5 es la que finalmente va a ganar, que cuando ya tienes 3. Cuando ya tienes 3 ya es como prácticamente están eligiendo la ganadora directo. Entonces, yo soy partidario siempre del top 5 como se hizo tradicionalmente en mis universos. Algo muy importante que creo que tiene que ocurrir de aquí en adelante, no sé si sucedía antes, pero me imagino que sí, y es que los directores nacionales y la prensa acreditada debe tener acceso a las actas, vamos a decirlo así, a los resultados de todo el concurso, desde la competencia preliminar, categoría por categoría, hasta la competencia final. Eso, por supuesto, sellado y avalado por la firma de auditoría externa que vaya a funcionar de aquí en adelante con la organización. Porque bueno, con eso tú también estás garantizándole a los participantes que el proceso ha sido transparente. Bien, y cualquier impugnación, eso es como una elección de un alcalde, de un presidente, de un gobernador, y bueno, cualquier impugnación que tú puedas hacer por alguna inconsistencia que hay allí, lo puedes hacer, en dado caso de que haya lugar a ello. Aunque bueno, hay muchos directores nacionales que por no perder sus cuotas y no perder su arepa, como decimos aquí en Venezuela, son capaces de vender el alma al diablo, y eso lo hemos visto en estos últimos días, pero bueno, no nos corresponde hablar de eso, pero tanto los directores nacionales, e inclusive yo creo que hasta las mismas chicas, pero bueno, a través de sus directores nacionales y los jurados también, tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. Y para finalizar, el quid del asunto también, que se ha prestado a tanta controversia, a tanta discusión. ¿Debe la organización meter sus manos, participar, digamos, dentro de la elección de la ganadora y de las semifinalistas? Mi respuesta en un principio sería no. No debería intervenir, para nada. Ni para la elección de la semifinalista, y mucho menos para la elección de la ganadora. Yo creo que eso fue así durante muchísimos años y yo no recuerdo, salvo casos muy puntuales, que haya habido algún problema. O sea, además eso no hay manera, porque algunas personas dicen, no, porque es que la organización tiene que cerciorarse de que la muchacha que elijan sea la ideal. ¿Acaso que tú vas a conocer a alguien en 15 días o en 10 días? Y más dentro de una competencia donde tú sabes que te están jugando. Ahí cualquiera mete un teatro, ahí cualquiera se hace la buenecita, o
ahí también pueden intervenir elementos de que, ay, esta mujer me miró torcido, me cae mal, no, esta no. Todas esas cosas empiezan a pervertir el funcionamiento de la calificación y del proceso de juicio de las chicas. Entonces, yo pienso que el jurado, perdón, que la organización no debería intervenir para nada. Pero bueno, si es que a juro la organización quiere participar, porque muchas veces lo que pasa allí, esa modalidad lo que ha servido es para generar un sistema en donde finalmente la organización es la que decide y los jurados están ahí pintados. Entonces, eso a mi manera de ver no tiene ningún sentido. Si la organización es la que va a decidir, entonces, bueno, pongan a sus miembros como jurados. Ya tú sabes que esas son las reglas del juego. Tú verás si te sometes a eso o no. El público verá si eso les parece divertido o interesante o no. La candidata sabrá si está dispuesta a ser juzgada de esa manera o no. Pero lo que no puede suceder es que tú pongas ahí de payaso a una gente de apariencia y resulta que lo terminas decidiendo tú individualmente, a motu propio, quién es la que te consideras que tiene que ganar. Eso para mí no tiene ningún sentido. Entonces, para mí la organización no debe participar. Y en todo caso, si participa, a mí lo único que me parece que pudiera participar es en la elección de un grupito de semifinalistas, como sucedía en la época de Donald Trump. Bueno, de las 20, la organización elige 5. Dentro de las 20 o de las 15, la organización elige 5 o 6 máximo, no más. Bueno, eso puede ser, pero hasta ahí. Creo que no debe intervenir. Bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Espero sus comentarios, a ver si están de acuerdo o no con lo que les estoy planteando. Me va a encantar escucharlos, o leerlos, mejor dicho. Y bueno, como siempre, dándole las gracias por por sus comentarios, siempre son positivos casi siempre, por su cariño hacia el canal y recordándoles que, bueno, si no te has suscrito, suscríbete. Hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe al canal y eso a nosotros como creadores de contenido nos ayuda muchísimo. También que compartan el video, que le den like, que comenten y todo lo que les digo siempre. Me encantó compartir con ustedes nuevamente. Soy Andrés Carmona y los espero en un nuevo episodio de Expediente Miss, donde la historia siempre está por escribirse.